sentimos que por medio de ese pequeño grupo hemos podido compartir la palabra y llegar a muchas personas que sin saberlo muchas veces nos han contado tiempo después que quizás la palabra que escucharon aquí fue bastante significativa para ellos. Entonces, eh, orando y pidiéndole a Dios en estos días que por favor me mostrara qué tema podía traer, el Señor me llevó nuevamente a un libro que fue el primer libro que yo estudié cuando me bauticé y en su momento significó mucho para mí para empezar a caminar en este proceso tan difícil que es caminar por fe con Jesús. Entonces, para iniciar me gustaría que fuéramos a Santiago 1. ¿Quién me puede ayudar con? Por favor, me dicen si se ve la pantalla. Se ve la pantalla bien. ¿Sí se ve? ¿Sí? Vale. Bueno, Y en, aquí todavía no sale, no sé. vale, ya vuelvo a compartir. Tampoco se ve. Vale. ¿Qué libro dijo? ¿Primera de Timoteo? Santiago capítulo 1. Perdón. Ahora sí, Sí, ahí está, ahí se ve bien. vale. Sí. ¿Me ayudan, porfa, quien pueda con Santiago 1, versículo 3 y 4? Señora, yo lo leo. Por favor. El 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y el versículo 5, hermana, por favor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Amén. Amén. Bueno, hermanos, cuando estaba orando y pidiéndole al Señor que me mostrara algo para poder compartir con ustedes, se me vino este libro a la mente, pero pues no entendía el por qué, ni sabía de pronto cómo venir a compartir con ustedes algo. Y Santiago es un libro que dentro de las muchas cosas de amor que habla, nos repite una y otra vez que debemos tener fe en Jesús, que debemos tener fe en la palabra, que debemos tener fe en las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Y quizás algunos de ustedes sepan, quizás otros no. Desde que Gabriel nació, nuestra fe se ha visto muy tentada muchas veces. Cuando Gabriel nació, tuvimos la bendición del Señor de recibirlo en sábado. De hecho, ese viernes por la noche, mientras teníamos la recepción de sábado con las contracciones, los médicos entrando a ver qué tanta dilatación había ya, la enfermera que atendió nuestro parto, en uno de esos miércoles lo comentábamos, es adventista. Y para nosotros fue una dicha poder no solamente recibir a nuestro hijo en sábado, sino también que la enfermera que llevaba a cargo el parto era adventista. Y eso reafirmaba una vez más que Gabriel venía con un propósito para nosotros. Desde que nos enteramos de mi embarazo, el Señor se manifestó de una forma maravillosa en nuestra vida. Y fue Él quien por medio de oración y quien por medio de una y otra vez pidiéndole a alguien nos mostrara qué nombre debíamos ponerle a nuestro niño, sin saber aún que iba a ser niño. Él en una oración nos dijo que el nombre debía ser Gabriel. Gabriel significa hombre de Dios y desde el nombre hasta el significado para nosotros fue muy significativo, pero después de nacer Gabriel, después de vivir estas cosas tan maravillosas que los que ya son padres saben que es algo mágico a pesar del cansancio y a pesar de todo, la pediatra me dice a los 10 días de nacido que debíamos hospitalizarlo, que Gabriel tenía una infección en el ombligo y pues
el ombligo durante la gestación es algo vital para el feto. Entonces, podía haber alguna bacteria no solamente en su ombliguito que ya había, sino también en su cerebro o en cualquier otra parte del cuerpo que podía afectarlo bastante. Ese día, cuando la doctora me dice eso, recuerdo que yo estaba aquí en el apartamento con mi mamá y Alejo estaba volando. No había manera de yo de contarle, llamarle. Le dejé el mensaje y salimos corriendo para la clínica. Y cuando llegamos a la clínica, la doctora me dijo que debía entregarles al niño y luego ellos volvían con él porque debían hacerle unos exámenes, debían eh, canalizarlo y bueno, hacerle varias cosas para la hospitalización. Y en ese lapso de tiempo en el que se lo llevaron, duraron aproximadamente 10 minutos. 10 minutos, hermanos, que para mí fueron 10 horas enteras. Y recuerdo que mientras ellos estaban haciendo su proceso con Gabriel, yo me arrodillé quebrantada a orar y a llorar y yo no entendía por qué eso estaba sucediendo tan pronto, porque él sí habíamos tratado de tener todos los cuidados posibles, ahora tenía una infección, que habíamos hecho mal y bueno, empezaron las culpas que muchas veces como padres tenemos. La palabra dice que tengamos paciencia en nuestra fe, que la fe produce paciencia, pero cuando eh, las situaciones del mundo tocan a los seres que amamos, la paciencia se vuelve algo bastante retador y la fe se vuelve algo que camina en un hilo. No sé si de pronto alguno de los que están aquí me entiendan, pero mi fe empezó a verse bastante afectada a partir de ese momento. Recuerdo que cuando Alejandro llegó, ese día, gracias al Señor, logró llegar de vuelo acá a Panamá. Eh, Cuando él llegó a la clínica, me estaban entregando al niño. Y Gabriel, y Alejandro, mientras las enfermeras me hablaban, tomó al niño y se fue a un lado a orar. Y lloraba con el niño en los brazos. A día de hoy no tengo idea de qué oró. Jamás le pregunté porque es algo íntimo con el Señor. Pero después de que las enfermeras se fueron, los dos juntos llegamos a una conclusión. Tenemos que dejarle todo bajo control al Señor porque nosotros no podemos hacer nada. Y es desesperante, hermanos, cuando nosotros quisiéramos poder hacer algo por nuestros hijos, pero no tenemos más que hacer sino arrodillarnos a orar. Cuando las enfermeras se van, recuerdo que lo primero que Alejandro me dice es, ¿por qué nos está sucediendo esto si hemos tenido todos los cuidados que se suponía debíamos tener? Y como familia nos arrodillamos a orar, le pedíamos al Señor que por favor nos mostrara. Y ahí nos recordó que solamente Él podía tener el control de nuestro hijo, que solamente Él podía tener el control de su salud y que Él es dueño de la vida de cada uno de nosotros. Que aunque nosotros queramos, porque a veces queremos tener todo bajo control, especialmente con nuestros hijos, no es así y debemos permitir que sea Él quien maneje cualquier tipo de situación. Y aquí quisiera ir al versículo 6 que dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Al inicio, cuando yo llegué a la clínica, estoy hablando de un martes, yo empecé a reprocharle mucho a Dios, hermanos, ustedes no tienen ni idea de cuántas veces yo oraba peleando con Dios. Y fue hasta el siguiente sábado que yo logré entender y recordar que así como Dios cuidó a Gabriel durante la gestación, porque con 8 semanas de embarazo empecé a tener un sangrado que para todos los médicos era inexplicable porque el útero estaba bien, la placenta estaba bien, el bebé se estaba moviendo, estaba teniendo un crecimiento sano y normal. Yo seguía sangrando y duré casi una semana sangrando y siempre
que me tocaba ir a consulta, siempre el bebé se encontraba bien. Cuando cumplí 30 semanas de embarazo, eh, me detectaron una amenaza de parto prematuro. Y a pesar de los medicamentos y a pesar de todo, en varias ocasiones tuve complicaciones con las contracciones, con la dilatación, pero el Señor sostuvo el embarazo durante 7 semanas más para que Gabriel lograra nacer en el tiempo necesario para poder terminar de desarrollarse bien. Y recordando todo eso, recordando que aparte de todo, Él nos regaló la bendición de poder recibir a Gabriel en un sábado, fue que recibimos como un manantial para nuestro corazón el poder entregarle este control ya no con desespero, sino con la tranquilidad de que así como él había tenido el control durante 37 semanas de embarazo, que no habían sido fáciles, también lo iba a tener ahora. Y por misericordia de Dios, por gracia, Gabriel ese lunes esto fue dado de alta, no tenía ninguna infección en ningún lugar de su cuerpecito y empezó a surgir súper bien su recuperación. Cuando nos dan de alta empezaron a suceder crisis mucho más grandes a manera personal y a manera de matrimonio que la hospitalización de Gabriel y era algo que como pareja nunca habíamos vivido y es lo que el enemigo a veces por donde el enemigo a veces nos ataca, ¿no? Y fueron las crisis económicas. Alejandro y yo siempre procuramos desde que nos casamos ahorrar y tratar de tener un propósito siempre pensando en el mañana, pero por cuestiones de Dios, nosotros no pudimos ser cubiertos por el seguro, el embarazo debió ser pagado todo por privado, la hospitalización de Gabriel también fue eh, por privado porque el seguro aún no lo estaba cubriendo. Y empezaron nuevamente los reproches. ¿Por qué? Y empezaron las comparaciones, ¿por qué nosotros? ¿Por qué otras personas que quizás gastan más eh, tienen una mejor calidad de vida que nosotros? ¿Por qué si nosotros no estamos haciendo nada eh, de malgastar el dinero, de botarlo, de quizás hacer cosas malas con el dinero? Cada vez en lugar de por lo menos mantenernos, estamos más abajo y más abajo y más abajo. Hasta este mes eh, logramos o creíamos que podíamos tener eh, un respiro en ahorros. El miércoles pasado, como quizás algunos de ustedes notaron cuando quisieron conectarse en el grupo, no pudimos realizar el grupo. Y eso se debió a que Gabriel desde hacía varios días creía yo que estaba con congestión y se despertaba ahogado en las madrugadas, se despertaba llorando. Entonces llamaba a la pediatra y ella me decía, no, eso es que tiene un resfriado, esto, hazle lavados nasales y no pasa nada. Ya el miércoles pasado yo preocupada le digo a Alejandro, llámala tú y dile tú que de verdad es algo serio que a mí me preocupa porque no es normal que el bebé esté dormido y se despierte llorando, casi que gritando porque se ahoga, porque no es capaz de respirar bien. Y la doctora el miércoles me pide que vaya a consulta. Alejandro en ese momento se encontraba volando y volví hasta el viernes. Ese día debía ser yo quien manejara el grupo pequeño. Pero cuando estoy en la consulta, la doctora me dice que tiene dificultades respiratorias e inicios de asma. Entonces, por mi mente surgieron dos cosas en ese momento. Primero, el miedo como madre que tuviésemos que entrar en otra hospitalización, que de pronto el tratamiento que se le estaba dando para casa no funcionara y los temores que quizás como humanos muchas veces tenemos. Pero por otro lado, empezaron pues también las preocupaciones de que otra vez vamos a tener que entrar en muchos gastos que no sé hasta en qué momento podamos eh, lograr llevar, lograr controlar o lograr manejar.
Y recuerdo que ese día llegué, le hice las nebulizaciones, gracias al Señor, empezó a sentirse un poco mejor a partir de ese momento. Y cuando él se quedó dormido, Verónica, que era quien tenía el tema el jueves pasado, me acompañó durante todo el día, se fue para su casa, Gabriel se durmió y quedé yo sola con el Señor en ese momento. Yo quisiera decirles, hermanos, que yo recordé lo que el Señor me había mostrado hace 2 meses y medio en la clínica, pero no fue así. Me quebranté totalmente, me arrodillé y lloraba y le reclamaba que porque a nosotros, que porque a mi hijo, porque otra vez, si Él nos había mostrado que tiene un propósito con Gabriel, porque permite que la salud de Gabriel siempre se vea afectada. Han sido muchas situaciones que han sucedido con la salud de nuestro hijo. Gracias al Señor hemos podido detectarlas a tiempo, pero en ese momento sentía que cada vez era una cosa tras otra cosa. Desde que Gabriel nació no hemos tenido una semana tranquilos. Cada semana encontramos algo nuevo, tiene dermatitis, tiene alergia a la proteína de vaca, debemos entrar en 1000 cambios en nuestra alimentación, en nuestro estilo de vida, sus cólicos, sus llantos, bueno, infinidad de cosas. Y ahora esto que pues como madre primeriza siento yo y pues inexperta en tantas cosas y sin saber tantas otras, que me digan que mi hijo tiene dificultad respiratoria e inicios de asma, me quebrantó totalmente. Y claramente, como les digo, empecé a reprocharle a Dios. Ese día eh, no tuve una respuesta de parte de él. Me acuerdo que esa noche no descansé nada, que siempre que me despertaba lloraba diciéndole al Señor, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Gabriel no respira bien, porque Gabriel se despierta llorando, porque se ahoga, porque a mí me toca llevar todo esto sola, y yo estoy aquí sola en un país solamente con mi esposo, y pues por su trabajo muchas veces no puede estar con nosotros. Hasta que ese día a las 3 de la mañana, ese jueves a las 3 de la mañana, me escribe mi esposo y me dice, cancelaron el vuelo que tenía el jueves. Entonces, en el transcurso del día voy a llegar al apartamento. Hermanos, en medio de mi cansancio y en medio de mi angustia y en medio de mi enojo con Dios, en ese momento yo solamente pude arrodillarme a darle gracias al Señor, porque siempre que se ha presentado algo con Gabriel desde el embarazo, han sucedido cosas inexplicables y de eso sí debería hablar Alejandro, pero voy a hablar un poco de parte de él. Siempre se cancelan vuelos. Gabriel nació Alejandro estando en reserva, lo que quiere decir que lo podían sacar a vuelos en cualquier momento, pero durante los primeros días del nacimiento de Gabriel, Alejandro pudo estar con nosotros y en ningún momento lo llamaron, a pesar de que durante todo el mes lo habían llamado una y otra vez. Y que en ese momento el vuelo se hubiese cancelado porque sí, no hubo una razón eh, justificable para que se cancelara este vuelo, solamente me hizo agradecer y alabar al Señor. Y para continuar, quisiera que me ayudaran, por favor, con el versículo 12 y 13. ¿Me escuchan? Sí. Bienaventurado el varón que soporta tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Amén. Amén. En ese momento fue en cuestión de horas, hermanos, que yo recibí o sentí que recibí una respuesta de parte de Dios. Y muchas veces no es así. Muchas veces, y quiero decir durante muchas semanas, reprochando una y otra cosa, no entendíamos por qué Dios nos estaba castigando, yo no entendía por qué castigaba a mi hijo que apenas acaba de llegar a este mundo.
pero la palabra dice que no es Dios quien hace cosas malas, ni es Dios quien pone cosas malas en nuestra vida. Y ese día, recuerdo que cuando Alejandro llegó, lo primero que yo le dije fue: el enemigo usa lo único que tiene bajo su alcance para hacernos dudar. Y bajo su alcance es las cosas materiales. Y había sido durante muchas semanas por lo que más nos habíamos lamentado, y que quizás, y hoy ya reconozco que estuvo muy mal, pero pues como familia, después de tantos esfuerzos y sacrificios que hacíamos para pensar pues en un futuro, y que de un momento a otro se fuera casi todo, eh, nos hacía creer que era Dios quien nos estaba castigando, que quizás habíamos hecho algo mal, y pues muchas veces también estuvo en juego la salud y la vida de nuestro pequeño, ¿no? Entonces, cuando logramos comprender esto, recordamos que Dios nos había dicho desde un inicio que tenía un propósito con Gabriel. Y como todos los hijos de Dios con quien Él ha tenido propósitos, y quizás como todos nosotros, cuando Dios ha tenido un propósito grande en nuestra vida, para lograr cumplir este propósito no es fácil. Y eso lo podemos ver en muchas historias de la Biblia, lo podemos ver con muchos personajes de la Biblia, pero al menos yo tengo una historia de mi vida en la que el proceso ha sido muy difícil, pero Dios ha cumplido su propósito en mí. Y cuando logramos reconocer esto, nos dimos cuenta que quizás para que Dios cumpla el propósito que tiene en la vida de Gabriel, tiene que cambiarnos a nosotros, porque nosotros somos aquí en la tierra la única herramienta que Él puede utilizar en ese momento para guiar a Gabriel. No tengo idea para qué lo está haciendo, no tengo idea de cuál es el propósito que Dios tiene con nuestro hijo, pero sí sé que está cambiando muchas cosas, hermanos, muchas cosas para nosotros a manera personal, a manera espiritual, a manera emocional, incluso desde algo tan básico que es como nuestra alimentación. Para yo poder alimentar a mi hijo, tengo que hacer una dieta bastante estricta si no quiero que mi hijo llore, si no quiero que mi hijo tenga cólicos, tenga vómitos, tenga diarrea, eh, pero todo esto siempre ha sido bajo el control de Dios, aunque muchas veces hemos creído que no. Y el día de hoy, hermanos, quise contar esta, este pequeño testimonio porque no sé aquí de pronto quién necesita escucharlo. Quizás sea yo la que necesitaba oír en voz alta esta historia nuevamente para recordar que Dios no obra mal y Dios no se equivoca. Somos nosotros muchas veces los que dejamos que el enemigo nos ataque por medio de lo que nos hace débiles, y empezamos a reprochar cosas que no debemos reprochar, porque cuando nos bautizamos prometimos al Señor tener fe, pero la buena fe está cubierta de paciencia. Y a veces creemos que tenemos mucha fe porque oramos, a veces creemos que tenemos mucha fe porque tratamos de hacer nuestro ministerio, pero cuando se acercan las pruebas, cuando tocan a los seres que amamos, cuando eh, empiezan a haber cambios en nuestra vida, cambios que no nos hacen sentir cómodos, eh, ahí es donde realmente se prueba la fe. Y personalmente en este momento ya puedo decir que mi fe está muy débil, mi fe necesita ser muy trabajada, pero estoy tratando de dejar todo en las manos del Señor. No sé qué nos espere, no sé si van a seguir surgiendo cosas en la salud de mi hijo, si quizás ya espero. Y le pido a Dios todos los días que esta sea la última vez que tengamos que eh, salir corriendo, porque como les digo, todas las semanas tenemos que ir al pediatra porque algo nuevo sucede con él. Pero a pesar de estas angustias, sí puedo dar testimonio de que todas las semanas, a pesar de que algo nuevo sucede con Gabriel, asimismo algo nuevo mejora en él y mejora en nosotros. Por eso, hermanos, quiero terminar
con esos versículos del 19 al 21. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recordemos, por favor, siempre que el Señor tiene un propósito grande. Y así no tuviese un propósito grande, el Señor nos ama tanto que, así como a nosotros muchas veces como padres, nos toca cargar el sufrimiento de nuestros hijos para que ellos logren tener los resultados que el Señor quiere con ellos. Asimismo fue Jesús quien cargó el sufrimiento para nosotros poder ser salvos por medio de su sangre. Entonces, lo que quiero compartir el día de hoy, o lo que quise compartir el día de hoy, es para terminar con una sola petición, y es que por favor nunca dejemos de orar, nunca dejemos de pedirle al Señor que fortalezca nuestra fe, que nos ayude, que no nos abandone y que sigamos confiando en Él. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Igualmente, hermanito. A usted. Amén. Amén. Bueno, hermanos, de mi parte, esto más allá de un tema quise que fuese un testimonio porque lo sentimos a ustedes como nuestra familia. Muchos de ustedes o todos los que están aquí nos han acompañado durante muchos miércoles. Hace un tiempo eran los jueves y pues como familia también debíamos o debía yo contar Claro. cómo hemos estado, lo que ha Experiencia. sucedido, pero que el Señor no nos ha abandonado nunca. Amén. Amén. Bueno, y ahora para finalizar me gustaría, no sé, si alguno de ustedes quiera tener alguna oración y la termino yo. Yo la voy a tener. Dice que todo lo que le sucede a los hijos de Dios es para bien, mi hermanita, Amén. conforme Así al es, propósito que somos llamados, ¿verdad? Ahora tú ya tienes testimonio para decir, para compartir, pero también para instruir a otra madre que tenga otro niñito. amén. Todo es el propósito de Dios, todo es el Señor el que va guiándolo todo, mi hermanita. Vamos a orar. Oremos. Querido Dios y Padre eterno, cuántas gracias te damos, Dios, por el testimonio que ha dado mi hermanita Dania, Dios. Fortalécela, cuídala también a ella y a Alejandro, Dios, también al bebecito, únalos cada día más en tu amor y en tu paz, Padre Santo. Fortalécele la fe. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Dios. Ayúdanos Amén. a cada día a estudiar, a cada día a compartir, pero también cada día ver la bendita promesa que tú nos tienes preparado para nosotros, esa gran ciudad, ese gran momento que un día llegará, Dios. Ayúdanos a abrazarnos a tu promesa siempre. Bendice a cada persona que hay representada aquí, su familia, sus hijos, sus matrimonios, a todos, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes el control de todo y a ti damos la honra y la gloria por todos los siglos, Señor. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano. Gracias a todos los que sacan un poco de su tiempo para conectarse los miércoles con nosotros. Una vez más, les pido disculpas por los miércoles que no nos hemos podido conectar, No, no, pero, fueron cosas que pasaron. ¿Y cómo se pero conectaron? bueno, el verlos a ustedes aquí conectados es lo que muchas veces Alejandro y a mí nos ha motivado a seguir con este grupo, a seguir Amén. llevando la palabra del Señor, porque sabemos que no es un caminar fácil y se necesita de la iglesia para poder fortalecernos, ¿no? Así Muchas es. veces unos a otros nos necesitamos y
Qué maravilloso es poder seguir contando con cada uno de ustedes aquí en este grupo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo Amén. miércoles con el favor de Dios y espero que, bueno, la vida de ustedes siga siendo bendecida. Amén. Gracias, Dania, por Ah, ese testimonio. Noche. es- Descansen, chaito. Nos vemos el próximo miércoles con el favor del Señor. Amén. Chao. Chaito.